cuenta, hombre, que puede ser su hijo. La educación no es un privilegio, es un derecho que nosotros tenemos que tener como alumnos. No hay educación de calidad, solamente para los sectores altos. Desde la Revolución Pingüina del 2006, los estudiantes siguen movilizados. Salen a la calle y exigen cambios a lo que llaman la educación de Pinochet. Fue durante su gobierno cuando se implementó el actual modelo, proceso que los estudiantes de esa época rechazaron. En este reportaje investigamos los orígenes de esa reforma para comprender cómo llegamos al conflicto de hoy. Así descubrimos el activo rol que jugó la CNI en su implementación. Documentos secretos nunca revelados que hablan de espionaje, de persecución a profesores y estudiantes, como parte de la trama que permitió convertir la educación en un negocio. El reportaje es del periodista Rafael Venegas. El Colegio Profesor hoy día ha convocado una movilización, a un paro, en el marco de la recuperación de la educación pública. Este año miles de personas han salido a la calle nuevamente y sus demandas están muy claras. El Estado ha tenido una deuda que tiene que pagar con los estudiantes secundarios desde hace mucho tiempo. No es posible que una persona del barrio alto tenga oportunidad para ir a la universidad, pero una persona en una pobla no. ¿Por qué es así? Porque aquí en Chile la educación es un bien de consumo. El ministro mandó al Parlamento la ley y ni siquiera nos preguntó, y sí nos preguntó, pero ni siquiera consideró los puntos que nosotros planteábamos. También queremos que se nos reconozca la deuda histórica, que hemos esperado por 39 años. Hay ciertos derechos que durante la dictadura y posteriormente en la concertación fueron privatizados, en donde se fomentó el individualismo, la competencia por sobre la colaboración, y eso en educación, que es el espacio en donde se supone que debiéramos entendernos como iguales, se rompió. El movimiento estudiantil está de vuelta. Hoy piden cambios de fondo al modelo educacional. A las marchas se suma el paro indefinido de los profesores por otro proyecto de carrera docente y no el que el gobierno tramita. La desconfianza está instalada y se puede ver en los carteles de cada convocatoria. ¡Que se escuche bien fuerte en la moneda! ¡Que se escuche bien fuerte en el Congreso Nacional! ¡No aceptamos más fuertes! ¡No aceptamos más acuerdos políticos! ¡Rebaja el pasaje escolar a 5 pesos! En la construcción de la federación, la democratización de la educación y el paso a la Federación de Estudiantes Secundarios de Santiago. Fue una movilización que hasta el día de hoy no ha terminado. ¡A la calle, compañeros! Permanentemente vuelve a surgir la necesidad de hacer este reclamo eterno por una educación justa, digna y de calidad. En los registros del documental Actores Secundarios se puede ver a Juan Alfaro sobre la pileta de Camin con la Alameda. Él fue presidente del Centro de Alumnos del Liceo de Aplicación en Dictadura, encabezó marchas, participó en tomas de liceos y fue parte del movimiento escolar que poco a poco logró visibilidad en Chile, el Profeces, por una única federación de estudiantes secundarios de Santiago. Nosotros tuvimos centros de alumnos designados por los rectores, los directores de los liceos, y al mismo tiempo estos eran designados por los milicos, entonces finalmente teníamos nuestros centros de alumnos intervenidos también por la dictadura. Nos plegamos a movilizaciones a nivel nacional, convocamos también a movilizaciones a nivel de estudiantes secundarios y organizamos cosas que para ese entonces eran bastante osadas, como tomas de liceo, marchas callejeras. Somos parte de una generación que decidió que el futuro no podía seguir en manos de los mismos de siempre. Así fueron las últimas convocatorias. Una polémica marcha nocturna y la que prohibió por primera vez este año pasar frente al Palacio de la Moneda. Hoy, miles de personas salen nuevamente a la calle pidiendo cambios de fondo al sistema educacional. Así son casi todas las marchas, con batucadas, gritos, carteles y la gran mayoría a cara descubierta. Yo soy de los que cree que reformas como esta, y creo que es lo que le ha faltado al gobierno, se tienen que impulsar con gente en la calle.
Y acá no se pueden hacer reformas que no cuenten con la participación y con la convicción de quienes van a vivir en carne propia las consecuencias de esa reforma. Estas son las imágenes que siempre nos dicen que nunca mostramos. No, que mochen la marcha, que sigan la marcha. Ellos son los culpables. Ellos, porque mira, le prestan atención a la guardia. ¿Verdad? Luego, un grupo de encapuchados comenzó los disturbios. Ese día en Santiago los desmanes fueron menores y no hubo heridos. Pero en Valparaíso la historia fue completamente distinta. Estos son los momentos previos al disparo de un civil que mató a 2 estudiantes. Giuseppe Antonio Braganti entró a su casa, tomó un arma y disparó. Terminó así con la vida de Diego Guzmán, de 25 años, y Ezequiel Borbarán, de 18. El único imputado quedó en prisión preventiva y los videos captados fueron claves para identificar rápidamente al responsable. Esta imagen fue la prueba clave para sancionar a los funcionarios que agredieron a Paulina Stay, de 20 años. Y otro registro obligó a Carabineros a dar de baja al uniformado a cargo del carro lanzaguas que provocó la caída de Rodrigo Avilés, de 28 años. Pero hubo otra agresión que aún no tiene responsables. Yo abro los ojos y veo a un carabinero con una escopeta lacrimógena frente a mí, como a unos 10 metros de distancia, y disparó. Y la bomba me llegó aquí donde tengo la herida. Yo pensé que me había llegado en el ojo, porque de hecho el dolor lo sentí en el ojo. Me tapé con las manos, me dio una hemorragia y me tiré al suelo, con una mano tapándome la nariz para no respirar el gas lacrimógeno y con la otra tapándome la herida. Nunca me imaginé que había sido algo así, o sea, dentro de la universidad, que el carabinero le disparó a la cabeza, a 12 metros, no sé, a 10 metros. ¿Qué pasa cuando sabes que es un carabinero? No, yo, o sea, no te puedo explicar lo que siento. Estaba guardado. Aparte porque en las fotos él sale riéndose, después que le disparó a Luciano, entonces es una cosa... Mis papás, cuando estaba la dictadura, fueron dirigentes estudiantiles y quizás no es la misma forma de lucha porque en una dictadura la forma de represión es mucho más violenta, se supone. Pero las cosas por las que se luchan yo creo que son las mismas. Son 2 generaciones distintas, padres e hijos, ambos en la calle pidiendo cambios sociales. Una imagen que se repite una y otra vez. Sin embargo, de lo ocurrido en los 80 hay mucho menos registros. En dictadura, claro, era distinto porque había mucha menos seguridad, nadie sabía si uno iba a una marcha, si iba a volver o no. Yo creo que los padres nuestros sufrieron, pero muchísimo más que nosotros, que igual uno tiene una confianza. O sea, cuando Luciano me dice, mamá, voy a ir a una marcha, yo le digo, cuídate, no sé, porque es asmático, entonces si tiran lacrimógenas arranca, corre contra el tránsito, no sé qué. Esas cosas que son como básicas, digamos, de defenderse de... Pero no pienso lo van a matar. Yo creo que es incomparable en el sentido de que una dictadura militar no asegura ningún derecho humano de nadie. O sea, ya tenemos más de 2000 detenidos desaparecidos, gente torturada, exiliada, no sé, o sea, es otra situación, pero lo que ocurrió ahora en este último mes con los chicos, yo creo que nos hizo recordar bastante esos tiempos. A mí me tomaron detenida, todavía no tenía 18 años, en una marcha de estudiantes. Estábamos protestando contra todo lo que ocurría en nuestro país, pero igual sabíamos que teníamos que seguir luchando. A mí me detuvieron a los 10 años en una manifestación y fuimos llevados a un cuartel de la CNI donde mi hermana fue separada. Ay, Leo, te está tirando los tacos. Leo, sí, Leo, no. Nuestros niños están viviendo lo mismo que nosotros vivimos en ese tiempo. Pero hay
pero ahí nos mataban y nos hacían desaparecer. Hubo un periodo en que mataron hicieron desaparecer a un amigo nuestro. No, señores, de derecho humano, permiso, por favor. Tengo que estacionar el vehículo al costado derecho. ¡No más violencia! Para la policía era un gran problema llevarse estudiantes menores de edad detenidos porque no sabían qué hacer con ellos, no nos podían procesar, no nos podían pasar a fiscalía militar, ni podían tomarnos presos, digamos, o sea, no podían llevarnos a la cárcel. Fue un tiempo, digamos, que estuvo marcado por grandes marchas por la Alameda, por tomas de liceos, por paralizaciones. Éramos bastante disciplinados, entonces estaba todo programado para un tiempo específico, los circuitos de la marcha, en fin. Hicimos varias tomas o ocupaciones del Ministerio de Educación o algunas dependencias públicas. Tuvo la toma del Liceo Chileno-Alemán, la toma del Liceo Valentín Letelier. Nos organizábamos también de forma bien estratégica, ¿no?, para tomarnos colegios, como por ejemplo fue la gran toma del Liceo 12. La toma de julio funcionó como un reloj. Participaron alrededor de unas 300 alumnos. Fue la toma más emblemática de todas, digamos, y la que probablemente trascendió más en la historia. Una toma que termina con centenares de estudiantes que fuimos detenidos, que es lo que permite que el movimiento estudiantil secundario irrumpa en la agenda política nacional de ese periodo. Que hasta ese entonces estaba centralizado en el movimiento estudiantil universitario. Hemos hecho este Vía Crucis. En los últimos años hemos visto tomas, paros y marchas del movimiento estudiantil. Incluso hoy el Liceo Arturo Alessandri Palma se encuentra en un paro indefinido por la carrera docente. Del 10 de julio de 1985 solo hubo la versión oficial y también imágenes de teleanálisis. Pero hay otro registro que hoy día les mostraremos. Es este archivo secreto. Al igual que hoy, este liceo era administrado por Providencia como resultado de la municipalización. Por eso, la directora de Educación del municipio le envió al ministerio este archivo secreto. En él se detallan las medidas aplicadas luego de la toma, entre ellas la destitución de la directora y el despido de 5 profesores. Estos profesores que fueron despedidos hicieron una presentación a la dirección del trabajo. Y había que resolverla. Sí, sí. Bueno, eso es parte de los efectos. Esto demuestra que había preocupación por las cosas que ocurrían. O sea, no era llegar y despedir un profesor. ¿Todo ha pasado por la Subsecretaría del Trabajo, digamos, por el Ministerio del Trabajo? No, no necesariamente. En este caso pasó porque ellos apelaron a la Dirección del Trabajo en su oportunidad. Pero son cientos e incluso miles los registros oficiales que evidencian la coordinación perfecta que hubo en los 80 para imponer la reforma educacional que sigue vigente hasta hoy, anulando profesores y sobre todo escolares. Todo quedó escrito en estos archivos secretos que ahora revelamos. La toma del Liceo A12 significó el momento más importante del movimiento educacional secundario, pero trajo fuertes consecuencias para los escolares. Y no solo en este recinto. De un ambiente autoritario se pasó a un ambiente totalitario, ya con agudización del soplonaje, con desconfianza generalizada. Y es curioso, aportamos al movimiento estudiantil secundario como movimiento del liceo, pero salimos evidentemente perjudicados. Aquí hacíamos... Aquí sobre las cuerdas, este era el gimnasio antiguo, tú subías... Yo llegaba hasta arriba. Este era el gimnasio. Sí. Ahora... Qué impresionante. Las nuevas generaciones del Liceo de Aplicación han mantenido su demanda por dejar atrás la educación de Pinochet, siendo protagonistas de la Revolución Pingüina, de las movilizaciones del 2011 y las manifestaciones de este año.
Yo creo que la época de ustedes fue una época dura, ¿ya? Porque les tocó, si bien es cierto, a los chiquillos del pingüinazo les ha tocado otro tipo de historia, a ustedes les tocó otro tipo de historia con post-dictadura, post todo este cuento. Entonces, yo creo que es más complicado lo que vivieron ustedes acá, ya, porque la sufrieron, ¿ah? Pero en el pasado está el origen que explica las actuales movilizaciones. En 2011, tras la Revolución Pingüina y el cambio de la LOCE por la Ley General de Educación, LEGE, el movimiento estudiantil logró reinstalar el tema en la agenda política. Bailes, paraguas y muestras de creatividad se hicieron presentes para mantener el rechazo. Pero también hubo manifestaciones más extremas. Mi nombre es Gloria Negrete, soy alumna del Liceo 131 de Buin, una de las que está participando en la huelga de hambre junto con mis 5 compañeros más. Al principio fue como, mamá, ¿sabes que voy a hacer una huelga de hambre y voy a luchar por la educación? Mi mamá estaba cocinando en ese tiempo y dijo, ya va, bueno, anda. Fue como que no me tomó mucho la atención. Después cuando pasaron 3 días como que dijo, ¿qué estás haciendo? Y yo le dije, mamá, una huelga. Y me dijo, ¿pero cuánto dura? Y yo le dije, no sé cuánto va a durar. Al principio dije, va a durar 5 días, 6 días, nunca pensé que iba a ser tanto. Pero como con mi convicción fue avanzando y fui pensando y dije, hay que seguir. Esto está recién empezando, está recién demostrándose a un país que nosotros estamos interesados y tenemos la lucha. Quizás no es el mejor método de una huelga de hambre, pero es una forma de demostrar que sí estamos ahí. Fueron 37 días sin comer, tiempo en que recibió mensajes de apoyo y este dibujo que hasta hoy conserva. 4 años después, Gloria estudia pedagogía. Como profesora quiere aportar a hacer un Chile mejor desde adentro. Quizás nuestros hijos van a vivirlo, ¿cachai? Quizás nuestros hijos van a disfrutar lo que nosotros hemos pedido durante tantos años. Quizás nuestros hijos van a tener educación gratuita, de calidad, con igualdad de condiciones, con integración. Yo creo que es lo más importante. En este mural, la aplicación recuerda a sus compañeros muertos en dictadura, escolares que perdieron la vida en la calle, sumándose a barricadas y enfrentamientos en los años 80. Hay muchos más, o sea, está el Torín, el Mauricio Gómez, sí. Bueno, y el Diablo, el Claudio Paredes, no sé, sí. Ya. Pero de alguna manera la lista es larga, yo no tengo todos los nombres, pero ya ni me acuerdo la cifra. Nosotros en algún minuto hicimos un homenaje, ¿te acuerdas la piedra que hicimos? Sí, la piedra está ahí, ¿eh? ¿Está instalada? Sí. ¿Vamos a verla? A los aplicacionistas caídos por la libertad, con los que nosotros estuvimos compartiendo los recreos, las salas de clase, son los compañeros que caen del 84 al 88, pero la lista de alguna manera, después incluso de esta fecha, sigue creciendo. En total fueron 276 los adolescentes ejecutados o desaparecidos. De ellos, 115 eran secundarios. El primero de ellos es de la aplicación. Su nombre, Mauricio Maigret Becerra. Éramos amigos y fue asesinado por aquí en La Estrella, brutalmente ametrallado contra el suelo en una manifestación que hicimos. Él fue asesinado. ¿Tú estabas en esa manifestación? Sí, estaba. Arrancamos varios y efectivamente el Mauricio fue tomado preso y puesto en el suelo y ametrallado. La protesta que costó la vida a Mauricio Maigret fue el 29 de marzo de 1984. Un año después fueron asesinados los hermanos Rafael y Eduardo Vergara Toledo. También el 29 de marzo. Esa fecha hasta hoy es el Día del Joven Combatiente. Para muchos en el país fueron extremistas, para otros fueron grandes guerrilleros, si tú querías. Para nosotros eran nuestros compañeros de curso. Aquí hicimos la cimarra, aquí, no sé, jugamos al caballito bronce, aquí nos sacamos 1, nos sacamos 7. Los que murieron también fueron niños de 17, 18 años. Niños hermosos, por supuesto. Han pasado 31 años y nuevos estudiantes han sido reprimidos en protestas. Rodrigo Avilés fue golpeado por un chorro del carro lanzaaguas de carabineros, haciéndole perder la conciencia. Y poco a poco se ha ido recuperando con el apoyo de su familia. Al menos hoy, los estudiantes pueden reunirse y organizarse, lo que en dictadura significaba poner de inmediato en riesgo sus vidas.
En 1985 el movimiento estudiantil ya estaba instalado y la persecución y el control sobre los líderes del movimiento secundario se hacía más evidente. ¿Por qué te echan de acá? Porque el año 85 yo fui presidente del centro de alumnos. Y ese fue el año en que, bueno, fue uno de los años muy efervescentes. Estuvimos en muchas autotomas, tuvimos un año de mucho conflicto social. Fue el año previo a la municipalización. Y bueno, de alguna manera yo era un líder en esos años natural dentro del liceo y había que sacarme del liceo. Por lo tanto, a la hora de venir a renovar matrícula, a renovar la matrícula para el año siguiente, no me la renovaron. Tuve la opción, me la ofreció justamente en esos años un amigo cura, el Oscar Jiménez, me ofreció la posibilidad de irme al Andacollo. Y me fui al Andacollo a terminar mi cuarto medio. Yo soy muy amigo de Juan, yo soy de la generación de dirigencia del tiempo de Juan. A Juan lo conocí en esos años. Iván fue presidente del centro de alumnos del colegio Nuestra Señora de Andacollo. Es un colegio de iglesia que queda a solo algunas cuadras del liceo de aplicación. Por ser particular subvencionado, el ministerio no interfería en su funcionamiento interno. Por lo tanto, en lo formal, no podían suspender la matrícula de los dirigentes secundarios, ni tampoco influir en el nombramiento de sus profesores o autoridades, pese a la posición política que tenían. Cuando los curas teníamos clases de religión discutíamos, yo siendo alumno discutíamos cosas de que pasaban en el país. De recuperación de la democracia y de apoyo a la democracia y defensa de los derechos humanos. Yo creo que esos eran los dos ejes que articulaban un poco el colegio. Iván siempre tuvo clara la tendencia política de su colegio y el riesgo que eso podía tener, pero lo que en 35 años nunca supo es que él fue investigado muy de cerca mientras era dirigente estudiantil. Este es un archivo oficial y secreto. Detalla que la clase de religión del Liceo Andacollo se usa para una labor proselitista y de concientización entre los alumnos. Hay un grupo político de izquierda vinculado a la iglesia y que dirige una persona, Luis Iván Salinas Melo. Esta es una ficha enviada al Ministerio de Educación por la Central Nacional de Informaciones CNI. El organismo de inteligencia inició una investigación del Andacollo cuando una ex profesora envió una carta a la ministra de Educación de la época. Mónica Madariaga, ministra de Educación, me dirijo a usted para exponerle un problema, dice, que enfrenté en diciembre del año pasado, 1982. Mi nombre es Lorenza Núñez Cabrera, despedida junto con dos colegas, Irma Cortés, sí, que efectivamente trabajó, Reyes, y Adriana Castillo Zúñiga, por no estar en la línea pastoral del colegio, la cual es de abierta oposición al gobierno presidido por el señor Augusto Pinochet. Me permite dirigirme a usted como máxima autoridad y, bueno, sí, y menciona el nombre. Agradezco. ¿Quién? El mío. El archivo de la CNI recomienda al Ministerio de Educación que por tratarse de un colegio subvencionado se ordene una inspección administrativa contable con la idea de detectar irregularidades. Esta sería la causa perfecta para una drástica sanción. Ruego a usted, si tiene a bien después de hacer estas investigaciones, ver la posibilidad de nuestro reintegro como profesoras del Colegio Andacollo y de entregar el establecimiento a personas idóneas que se dediquen realmente a la labor educativa y no impartan líneas políticas contrarias a nuestro gobierno e idiosincrasia chilena. Saluda muy atentamente Lorenza Núñez Cabrera, dice. Memorándum, Humberto Gorban, que lo firma. Oh. El mismo Gorban, el que firma el informe del colegio. ¿Y cómo está vivo? El 20 de mayo de 1983, el jefe de seguridad del Mineduc, Atiliano Jara Salgado, le informaba al subsecretario de la época que él procurará en forma indirecta otros antecedentes del colegio Andacollo. El subsecretario de Educación, a quien se envía el documento, era Juan Enrique Fremel Andrade. Hoy es decano de la Facultad de Educación de la Universidad Autónoma de Chile, quien, a través de este correo electrónico, se excusó de conversar con nosotros. Siento que hay una deuda muy pendiente todavía con todo eso. Y no solamente con el tema del castigo, sino con el tema del juicio, de la verdad, de que hay una cierta impunidad todavía frente a un montón de gente que participó. O sea, hoy día cuando yo leo eso y digo yo, ¿qué conche su madre esta Lorenza? O sea,
¿Cómo tan desgraciada y no entender cuando en definitiva no se daba cuenta que exponía la vida de un montón de gente haciendo ese tipo de denuncias, por ejemplo? Y te das cuenta de la bajeza de mucha gente que fue colaboradora de la dictadura. Y así como ella, deben haber habido mucho en muchos colegios, por ejemplo. Fuimos en busca de Lorenza Núñez Cabrera. Solo teníamos su dirección y muchas preguntas. ¿Escribió alguna carta a alguna autoridad? No me acuerdo. No la ministra, recuerdo. Por ejemplo. ¿Cómo se llama esta señora que murió? Mónica. Mónica, ¿cuánto era? Madariaga. Mónica Madariaga. Fui con alpargata. Se usaba pura alpargata en esa época. Sí, fui al Ministerio de Educación a dejarle una carta a la señora Mónica Madariaga, que nunca recibimos respuesta tampoco. ¿No recibieron respuesta? No recibí nunca respuesta. O sea, usted dejó... ¿Y fue sola? ¿Fue con...? Fui con Irmita y con una colega que también había sido despedida por lo mismo. Patricia, no recuerdo el apellido. Sí, fuimos al Ministerio de Educación a dejar una carta, sí. ¿Y qué tiene que ver Iván con eso? Producto de eso... Y aquí, bueno, usted me decía que no alcanza a leer. Igual se lo voy a mostrar. Llega su carta a la CNI y ve que usted pide investigar. Sí. ¿Investigaron en el colegio? Ah, qué bien, qué bueno. Pero lo investigó la CNI. ¿Qué le diría a él? No pensé nunca. Si hubiese sabido, y se lo digo en este momento, no se me pasó por cabeza. Solamente yo quería mi trabajo, que mi colegio volviera a ser lo que había sido, pero no, tal vez repercusiones para el director, que cambiara su línea, eso. Pero de pensar que hubiese traído daño o consecuencias fatales para colegas míos o apoderados que yo había conocido, no, creo que no lo habría escrito. Los archivos secretos a los que tuvimos acceso muestran cómo la coordinación de las autoridades de la época era extremadamente exhaustiva. Al Ministerio de Educación llegaban las delaciones, que eran entregadas a la CNI. Luego, el organismo de inteligencia investigaba los antecedentes. La comunicación entre ministros y la central se realizaba a través de una oficina de seguridad. Y solo en casos puntuales se enviaban documentos directamente entre el director de inteligencia y el ministerio. No hay casualidades aquí. Absolutamente, la educación la dirige el poder establecido de acuerdo a su modelo de dominación, a su idea de cómo debe ser la sociedad. Si todos los inquilinos, digamos, son educados, ¿por qué van a querer limpiar las acequias? O barrer el piso, o esquilar las ovejas. Existe ese temor muy antiguo y asentado en la oligarquía chilena, de que no hay que educarlos tanto, ¿no? Las misiones, el catecismo nos puso por ahí, pero que la gente se envalentona con la educación. Los seguimientos no solo se hacían a liceos fiscales y colegios particulares subvencionados, sino también a los privados. Este memorándum informa de protestas en que participaron alumnos y profesores de los colegios Pedro de Valdivia y San Ignacio de Alonso Valle. Otro informa que el Regina Pacis de Ñuñoa también fue investigado. Dice, la directora manifiesta una posición contraria al gobierno y su actitud ha conducido a la formación de un grupo de profesores que son disidentes. Se ordena tomar medidas. Y eso llegó al Ministerio de Educación. Es oficial. El caso del Colegio Juan Bosco es llamativo. Se inició un seguimiento al inspector, luego que se omitiera la última estrofa del himno patrio en un acto, la que no se canta desde el retorno a la democracia. Cualquier posible foco opositor será investigado por la CNI, para así asegurar el éxito de la reforma educacional. A mí me parece que todos conocíamos la labor que el régimen militar realizaba en materia de control y vigilancia de los movimientos sociales y de la disidencia política y social al régimen militar. Por lo tanto, la existencia de la CNI y que ellos realizaban labores de control de los movimientos sociales era algo que nosotros conocíamos. Justamente lo que se intentaba era evitar
este control que el régimen militar establecía. Cuando era dirigente estudiantil, Víctor participó de un intento de toma a la Embajada de Italia, donde fue detenido. Años antes, la misma sede diplomática había asilado a perseguidos por la dictadura. Según se conoció después, la madrugada del 4 de noviembre de 1974, escucharon un ruido en el patio. Era el cadáver de Lumi Videla, que había sido arrojado al lugar por agentes del régimen. Presentaba claras evidencias de tortura. Más tarde, la justicia estableció que la dirigente del MIR fue asesinada por la DINA. Su hijo Dago fue dirigente estudiantil en dictadura. Siempre por mi condición especial de ser hijo de una ejecutada política y de un detenido desaparecido, y por haberme quedado en Chile, no siempre pude estudiar en colegios normales, entre comillas. Aquí los jóvenes entraron con gorro pasamontañas, con armas. De ninguna manera son alumnos de acá, porque una vez contratados con las autoridades competentes y con carabineros, son alumnos que pertenecen a otro establecimiento. Es el Liceo Lord Cochrane, de un colegio particular de 14 años. Y este era el colegio donde, como sintetizando, se recibía a los alumnos o los compañeros que habían sido echados de todos los demás colegios, y la única alternativa que quedaba para los que no tenían dinero era el Lord Cochrane. Hasta hoy, el Liceo Lord Cochrane se mantiene a flote a duras penas. Recibe la subvención municipal por sus alumnos, lo que a simple vista parece insuficiente. Su sostenedor ha insistido en entregar educación gratuita y, al igual que en los 80, no discrimina a nadie. Justamente coincidió de que el encargado del Frente Patriótico de la secundaria, el encargado del movimiento juvenil Lautaro de la secundaria y el encargado del MIR secundario estudiábamos acá, todo en este colegio. Para nosotros entonces era relativamente fácil poder coordinarnos. De esa reunión de 4, 2 quedamos vivos y 2 están muertos. Así era el asunto, así es. Libertad para vivir y seguridad para estudiar. ¿Qué significaba eso de libertad para vivir? Significaba que nosotros teníamos que derrocar a la dictadura para poder vivir libre. En una dictadura es todo lo contrario a la libertad. Dago verá por primera vez parte de los archivos secretos. En ellos se muestra que la municipalización era solo la cara visible de un sistema coordinado que anuló a todo aquel que pensara distinto. Mire se remite a ustedes una prueba de diagnóstico realizada al tercer año medio del Colegio Sagrados Corazones. Este documento fue entregado a esta dirección por un apoderado de dicho colegio. Dado el evidente carácter político y tendencioso de dicho documento, se estima conveniente efectuar una investigación al respecto. 14 del 06 del 83, en junio del 83, cuando casi nadie se levantaba, cuando recién se estaban levantando la gente, no los grupos armados, los compañeros que resistían. Y aquí están los héroes, pues, 12 héroes en la primera región. Mire, de primero medio, ¿cuánto habrá tenido? ¿13 años? ¿O no? ¿12 años ese cabro? Saliendo a arriesgar su vida. Desde el año 1983, las autoridades de la época observaban con preocupación cómo crecía el movimiento estudiantil y pedían resguardos extras a su oficina de seguridad. Ante recrudecimiento de acciones terroristas por la proximidad de celebración del 1 de mayo, solicita usted se sirva a disponerse a adopten al máximo de medidas de seguridad, especialmente en el control de acceso de personas a gabinetes de señorita ministro de Educación y su secretario. Y los estudiantes fueron muy lúcidos, es decir, se dieron cuenta que lo que venía era profundizar un modelo de desigualdad social, porque la municipalización finalmente lo que consistió es que el Estado se despreocupó de la educación pública, se le entregó el sistema escolar a las comunas, a los departamentos de educación de cada comuna, y por lo tanto va a depender de los recursos que genere la comuna, qué calidad de educación tienes. Lograron borrar de la cultura de este país el entendimiento de que la educación es un derecho fundamental, que debe ser garantizado socialmente desde el Estado y que por lo tanto el Estado debe tener ahí un rol garante mucho más que subsidiario. Las reformas a nivel educacional no son una cosa antojadiza, caprichosa del gobierno, sino que tienen que ver con
la constitución, la reconstrucción o reestructuración de un modelo de país. Un modelo económico que conllevaba una transformación política del país, también una transformación cultural del país. Entre 81 y ahora, básicamente los estándares o las barreras fueron muy bajas para poder abrir un colegio. Solamente se exigía un título de educación media. Este es el mismo diagnóstico de la educación escolar que hicieron los dirigentes estudiantiles en 2011. Nos dimos cuenta de que con ella habían hecho un tremendo negociado ciertos sectores de la sociedad, yo creo que lo fundante. Educación como un derecho social para que efectivamente pueda existir igualdad. La municipalización era el cambio concreto de una reforma más profunda y, como evidencian estos archivos, la CNI tenía un rol clave para evitar detractores. Un cambio que contemplaba 3 elementos fundamentales. El régimen establecerá los contenidos de enseñanza a entregarse en colegios y liceos. Se establecen los subsidios como forma única de financiar a los establecimientos educacionales. Y los recintos del Estado se traspasarán a los municipios, quienes también recibirán estos subsidios. Durante mucho tiempo el ministerio estuvo centralizado, tenía más de 120.000 funcionarios. Y en el fondo era un ministerio que funcionaba en base a instrucciones que emanaban desde los escritorios y que no tenían ningún contacto con la realidad. Entonces los técnicos vimos esta idea como algo novedoso, interesante, iba a permitir acercar más los profesores a la gestión de la educación. René Salamé estuvo en el Ministerio de Educación por muchísimos años. Primero en el Centro de Perfeccionamiento, como director de Educación, como subsecretario de Educación, y en el año 1989 asumió como ministro de la cartera. Por eso conocía de sobra cómo funcionaban las cosas. 2 años después de comenzar la municipalización, la crisis económica y otros problemas obligaron a congelar el proceso de traspasos, dejando pendientes principalmente a los liceos emblemáticos. Habían problemas administrativos desde el hecho de que los recursos se empleaban en otras acciones que no tenían nada que ver con educación. Había municipios que no comprendían o no tenían el trato adecuado que requería un académico como es un profesor. Hablar de la municipalización es como peyorativo, porque en el fondo lo que se pretendía era una administración más cercana, o sea, nunca se pretendió desprenderse del tema de la educación. Por lo demás, y hoy día la experiencia lo demuestra, los países más adelantados en educación, como Finlandia, tienen una educación que está administrada por las municipalidades. Comparar Finlandia en Chile creo que es un poco ridículo, la verdad. En Finlandia los profesores es la carrera con más altos estándares para entrar, más competitivo para entrar. Es decir, son tan competitivos entrar a estudiar pedagogía como ingeniería en Finlandia. En Chile, la mitad de los alumnos que estudian pedagogía no rinden la PSU. Para dar una idea, es una comparación que no se puede hacer. Un ranking realizado por el semanario británico The Economist ubicó a Chile como uno de los países peor evaluados en términos de educación a nivel mundial. Misma medición que lideraba Finlandia el año 2012. Un año antes, un estudio de comportamiento lector del Consejo de la Cultura y el Centro de Microdatos de la Universidad de Chile arrojaba un elemento dramático. El 84% de los chilenos no entiende lo que lee. En todos los procesos de cambio al interior de cualquier gobierno hay diferencia. Y hay grupos que están de acuerdo y hay grupos que están en desacuerdo. Si ustedes me preguntan a mí, yo lo hubiese hecho aún más pausado y hubiera creado las condiciones necesarias para que los municipios se hicieran cargo de la educación en forma consistente, con grupos ya formados y orientados. Pero eso evidentemente significaba un plazo mucho más largo. El proceso de municipalización, que al comienzo no provocó mucho temor en los profesores, porque se suponía que iban a quedar con las mismas condiciones, pero cambió
la calidad de funcionario público que teníamos a depender del Código del Trabajo. Entonces significó la exoneración de no 100 profesores, sino que de miles de profesores. Hubo un momento en que nosotros tuvimos en el conjunto del país más de 7.000 o 8.000 profesores de un año a otro despedidos. Los hechos comenzaron exactamente a las 13 horas, cuando un grupo de profesores levantó pancartas aludiendo a la cesantía. Entonces era una situación muy, muy compleja. Este archivo secreto es de enero de 1987. Habla de 8.000 profesores exonerados. La entonces directora de Educación informaba la cifra a Augusto Pinochet, y ante eso, él mismo ordenó revisar los antecedentes de varios de ellos para reintegrarlos. Según los archivos secretos, para ser contratados debían pasar un procedimiento clave: una completa revisión curricular por parte de la Central Nacional de Informaciones. Yo profesionalmente no tienen que sacarme. Entonces da pena haber preparado tantas cosas con los niños. Que para mí los niños eran lo más importante. Entonces, A Fresia llegamos gracias a otra ficha secreta. Están sus datos personales y la carta que provocó que fuera sacada de su colegio sin explicación alguna. de aquí me exoneraron. Sí, pues de aquí fue que me dijeron hasta luego. La razón nunca me las dieron. Solamente me decían, me dio buen servicio, me dio buen servicio. No, y tuve varias entrevistas con distintas personas, pero nunca me dijeron nada. Aquí hizo clases durante 15 años hasta que fue despedida. Después de casi 30, quiere conocer cuál fue la verdadera razón, lo que está escrito en este archivo secreto. Del directorio de la CNI al ministro de Educación. Un grupo de padres del gobernador de Viña del Mar denuncia actitudes contrarias al gobierno de parte de los profesores René Herrera y su concha Fresia Suazolo. Investigados los hechos, se obtuvo lo siguiente. En el desempeño de su función, la profesora Suazolo ha demostrado eficiencia profesional y una tendencia política opositora al Supremo Gobierno. Y firma un grupo de afligidos padres. Y esto justifica entonces la decisión del director de la CNI en un memorándum dirigido al ministro de Educación. El mismo año 80, antes de la municipalización, se permitió por parte del ministerio la posibilidad de trasladar profesores arbitrariamente. Nosotros ya habíamos conocido muchos casos de dirigentes del SUTE anterior que habían sido detenidos. Vinieron, revisaron toda la casa, abrieron el closet, preguntaban, le exigimos una orden, nosotros mostraron un papel que fue abajo y le dijo, haz el papel de la orden, le dijo. Entonces me sacaron encapuchado de aquí y llegamos. Yo sabía para dónde iba. No sé si ustedes ubican dónde estaba la sede de la CNI. Ahí se sentían los gritos como torturaban a la gente. Se sentía trajín, movimiento de armas, porque hacen teatro, ahí hacían teatro, cualquiera pasaban zapateando, moviendo armamento, pasando balas. Después me hicieron firmar un papel que no supe lo que decía, pero después supe que era un papel tipo donde decía que estaría en perfectas condiciones, que no había sido torturado. René y Fresia aún no conocen en detalle cuál fue la causa por la que ella fue exonerada y él detenido y golpeado por agentes de la CNI, pero hoy quieren saber la verdad. Las delaciones tenían todo tipo de forma: cartas, sobornaje directo y observaciones de los adherentes al régimen. Luego, en el ministerio pedían más información a la CNI. Este archivo secreto evidencia quién realmente tomaba las decisiones en dictadura. Aquí, el ministro Sergio Gaete pedía verificar datos de algunos jóvenes y luego tomar las medidas que esa central estime convenientes. Me trajeron invitado desde la región de Aysén. Yo era estudiante de ciencia media en un liceo fiscal y me seleccionaron para traernos a una reunión en ese tiempo con el presidente Augusto Pinochet. No teníamos muy claro exactamente para qué era. Hasta que llegamos acá y nos enteramos exactamente de qué se trataba.
Juan fue invitado a unas verdaderas vacaciones. Estuvo en uno de los 2 congresos estudiantiles que se hicieron en Santiago, según revelan los archivos secretos. Tenía buenas notas, era destacado en su liceo y no tenía militancia política. Un currículum perfecto para ser convocado a un viaje especial por una semana. Lo que más me llamó la atención fue primero una gran reunión, una plenaria que hubo aquí en el edificio Diego Portales, donde en forma así bastante grandilocuente apareció el dictador Pinochet con su señora, toda su comitiva, con todos sus edecanes, todo el mundo aplaudiéndolo, sobre todo estos dirigentes políticos avivando un poco el cuento para que todos lo aplaudiéramos. Y después fue una serie de discursos de algunos estudiantes seleccionados por región, que en el fondo era como para alabar y tirar, hablar bien de cómo lo estaba haciendo el gobierno militar en ese momento. El programa incluía charlas de Jaime Guzmán, Andrés Chadwick y el hoy diputado de la UDI, Patricio Melero. El encuentro además tenía las palabras al cierre de Lucía Iriart. Me acuerdo específicamente del señor Melero, que se juntaba con nosotros, con grupos más pequeños de jóvenes, nos empezaba un poco a adoctrinar y a hacernos pensar un poco lo bien que lo estaba haciendo el gobierno militar en ese momento. Es bien chistoso que se entregaran charlas de participación política en dictadura y que quienes lo hacían además hoy día son parlamentarios. Y da cuenta de que acá había un programa ideológico, de que acá trataron de lavar conciencia, de que acá trataron de eliminar cualquier tipo de pensamiento diferente. En los años 80, la iglesia y sus colegios tenían un trato especial. Pese al clima de tensión, un grupo de sacerdotes insistían en hacer encuentros pastorales entre alumnos de colegios distintos. Fue el caso del St. George y el Nuestra Señora de Andacollo, ambos de la congregación Santa Cruz. Eran medios raros, porque nadie entendía qué pretendían los curas con esta idea de juntar a esta cosa de niños ricos y niños pobres. Yo ahí conocí a varios de los que hoy día ocupan posición en el gobierno. Ahí conocí al intendente de Santiago y nos hicimos amigos porque además en esos tiempos ambos teníamos la misma edad. Él siempre se reconoció como militante demócrata cristiano y yo siempre era jotoso en esos años. Entonces siempre teníamos estas ciertas pugnas al interior de las discusiones. Yo sabía que teníamos partidos distintos, partidos políticos distintos y todo, pero yo creo que nosotros nos conocimos en un espacio donde las diferencias valen poco, que es la calle. Yo cada vez que tenía estos encuentros con la gente del St. George salía más reafirmando este sentido de clase, es decir, soy de un sector popular, vengo de acá. Yo aprendí mucho más fuera de la sala de clase que dentro de la sala de clase y esto era parte del tema. Nosotros íbamos como parte de nuestra formación académica a trabajar en la población. Años más tarde, Iván y Claudio se volvieron a encontrar, esta vez en el movimiento contra la tortura Sebastián Acevedo, durante las protestas contra el régimen. A ambos los unía la oposición a la dictadura, pero sin existir un enemigo común, ya en democracia, las diferencias surgieron. Iván Salinas recuerda un momento que a lo mejor es bien especial. Y después me lo reencontré él siendo ministro de Vivienda. Nos encontramos un día en el ascensor y yo le digo, hola, vos Claudio, ¿cómo estáis? Me queda mirando y me dice, señor ministro. Y yo le digo, perfecto. ¿Cómo está, señor ministro? Le dije yo. Así, cara dura. Muy bien, señor ministro, no se preocupe, no se me va a olvidar, señor ministro, le dije yo. Ya, y de ahí, cada vez que me encontraba con él, jamás le volví a decir Claudio. Siempre después era señor ministro. Hasta que se fue, por loco, hasta que lo echaron de ministro de la Vivienda. Ese que no me recuerdo. Ese no soy yo, ¿eh? O sea, te digo, no quiero poner en duda lo que él dice, pero yo me considero una persona que he estado en todos lados, ¿eh? He estado arriba, he estado abajo, he sido nombrado ministro, me han sacado. Y si algo no creo nunca es haberme creído el cuento de que uno de autoridad. No recuerdo ese episodio para nada. A mediados de los 80, la tensión social en el país se apoderó de las calles. Lejos de ceder, el régimen acrecentó la represión y algunas autoridades civiles del gobierno comenzaron a portar armas. El 21 de abril de 1986, el ministro de Educación, Sergio Gaete, le pedía a la guarnición de Santiago permisos para que su chofer y escolta personal tuvieran pistolas.
pero no quedó tranquilo y una semana después pidió un permiso para que él también tuviera una. Provoca encontrarse con la cara real de lo que es una dictadura. Un ministro de Educación puede ser cualquier cosa menos una persona que empuñe en lugar de un libro un arma. La oposición a la dictadura veía 1986 como el año clave. Así lo reflejaban las armas internadas a Chile por el Frente Patriótico Manuel Rodríguez y el atentado fallido a Pinochet solo un mes después. En marzo, como previendo el complejo año, Pinochet había dictaminado acelerar el proceso de municipalización para que todos los liceos, incluso los emblemáticos, fueran traspasados a los municipios. Esto comenzó a comienzos de los 80, luego la dictadura paralizó el proceso de municipalización porque sus propios balances técnicos indicaban que los resultados eran catastróficos. Y el año 1986 la dictadura decide completar ese proceso. Y justamente lo completa traspasando a la administración municipal los liceos denominados emblemáticos. Son precisamente los secundarios de estos recintos los que han encabezado las tomas y marchas de la Revolución Pingüina 2011 y este año.